Bienvenidos de nuevo al canal. QU Copyright Emoziu Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez mu s. Espero que es tu copyright N listos para un viaje lleno de chispas, secretos y por supuesto, mucho amor. Hoy vamos a hacer algo súper especial, algo que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando, vamos a adentrarnos en el Corazu Superíndice 3N de Romance Explosivo. Su es los voy a llevar en vivo directamente desde el set. Vamos a descubrir todos esos secretos que se esconden de True SDCU Mara, esas anu copyright cotas divertidas y por supuesto, esos momentos de Pasiu Superíndice 3N que nos hacen suspirar. Prepur rense para conocer a los actores Mur S de cerca, para descubrir sus impresiones sobre la historia, sus desafos al interpretar a sus personajes y Q copyright N sabe Kizu S hasta averigüemos si hay algo Mu S que comunica en la pantalla. Pero antes de que nos sumerjamos por completo en este universo de romance y explosiones, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, de estar al día con todas las novedades de romance explosivo, y por supuesto, de formar parte de esta gran familia de amantes del amor. Asu que ya saben, clic en el botoncito rojo y a darle amor al canal. Genial. Ahora su manos a la obra. Estamos a QU en el set de Romance Explosivo, y la energía es simplemente electrizante. Justo ahora tú, N preparando la Pro Superíndice 3 Sima escena, que du copyright me decirles, va a ser de infarto. Pero mientras tanto aprovecho para contarles algunas cositas que seguramente les van a encantar. Para empezar, quiero hablarles un poco sobre la química entre nuestros protagonistas, Valentina y Javier. Uf. Desde el primer dúo, fue evidente que había algo especial entre ellos. No solo son increíbles actores, sino que además, se llevan de maravilla fuera del set. Se rúen juntos, se apoyan mutuamente y se nota que disfrutan mucho trabajar juntos. Esto por supuesto se traduce en una química explosiva en la pantalla, que es lo que nos tiene a todos enganchados a la serie. Recuerdo un dúo durante la grabación Superíndice 3N de una escena particularmente intensa, en la que Valentina tenía que llorar desconsoladamente. Era una escena muy emotiva y la verdad es que Valentina estaba teniendo dificultades para conectar con la emoción Superíndice 3N. Javier, al verla un poco frustrada, se acercó Superíndice 3 a ella y le dijo algo al oído. No su copyright Q copyright le dijo exactamente, pero al instante Valentina comenzó Superíndice 3 a llorar, y la escena quedó Superíndice 3 absolutamente perfecta. Después copyright S le preguntó copyright a Javier Q copyright le había dicho, y U con diéresis copyright L simplemente sonrió Superíndice 3, diciendo que era un secreto entre ellos. Misterioso Y créanme, ese no es el único secreto que guardan, hay miradas cómplices, sonrisas fuera de cámara que no se pueden fingir. Hay una energía entre ellos que hace que hasta el equipo técnico se quede embelesado. A veces, cuando están rodando una escena romántica, se puede cortar la tensión con un cuchillo. Pero hablando de la química de Valentina y Javier, sabían que al principio estuvieron a punto de no ser elegidos. Es verdad. Los directores de casting estaban buscando perfiles muy específicos, y aunque ambos actores encajaban en muchas características, no eran exactamente lo que tenían en mente. Valentina era considerada demasiado dulce para el papel de una agente encubierta, y Javier demasiado serio para el rol de un espía con encanto. Pero su audición conjunta lo cambió todo. Desde el momento en que comenzaron a leer el guión juntos, la sala se llenó de una electricidad palpable. Los directores se miraron entre sí asombrados, y supieron que habían encontrado a sus protagonistas. La química entre ellos era tan innegable que eclipsó cualquier duda que pudieran haber tenido. Y vaya que acertaron. Ahora hablemos un poco sobre los desafíos de grabar una serie como Romance Explosivo. No todo es glamour y besos apasionados, Hay muchas horas de trabajo, mucho true copyright S y mucha presión Superíndice 3N para que todo salga perfecto. Pero lo que Mur S admiro de todo el equipo es su profesionalismo y su pasión Superíndice 3N por lo que hacen. Todos, desde los actores hasta los tu copyright técnicos, dan lo mejor de sí mismos para que cada capítulo sea una experiencia inolvidable para ustedes. Y esa pasión se contagia. Ver al equipo trabajar, desde el director de fotografía ajustando la iluminación hasta el diseñador de vestuario cuidando cada detalle, es una verdadera inspiración. Todos están comprometidos con crear algo especial, algo que resuene con el público y que los mantenga pegados a la pantalla cada semana.
Por ejemplo, las escenas de acción superíndice 3N son particularmente complicadas. Requieren mucha coordinación superíndice 3N, mucha preparación superíndice 3N y, por supuesto, mucha precaución superíndice 3N. Los actores tienen que entrenar con especialistas para aprender a manejar armas, a pelear y a realizar acrobacias de forma segura. Y aunque contamos con dobles para las escenas mus peligrosas, los actores siempre intentan hacer la mayor parte del trabajo ellos mismos. Son unos valientes. Valentina, por ejemplo, ha estado tomando clases de Krav Maga durante meses para poder realizar las escenas de lucha de su personaje de la manera más realista posible. Y Javier, a pesar de tener un miedo confeso a las alturas, se colgó de un helicóptero para una escena que requería un salto espectacular. Eso es dedicación. Y hablando de escenas de acción superíndice 3N, ¿recuerdan la escena del incendio en el tercer capítulo? Uf. Esa escena fue un verdadero desafío tu copyright técnico. Tuvimos que construir un set completamente nuevo con materiales resistentes al fuego y trabajar con un equipo de expertos en efectos especiales. La verdad es que hubo momentos en los que temimos que algo saliera mal, pero afortunadamente todo salió superíndice 3 perfecto, y la escena quedó superíndice 3 espectacular. La preparación para esa escena fue exhaustiva. Se realizaron simulacros de incendio con todo el equipo para garantizar la seguridad, y se utilizaron cámaras especiales para capturar las llamas de la manera más impactante posible. Incluso el equipo de catering tuvo que adaptar el menú para evitar cualquier alimento que pudiera ser inflamable. Se cuidó hasta el más mínimo detalle. Pero no todo es drama y acción superíndice 3N. También copyright N hay muchos momentos divertidos y relajados en el set. Los actores se gastan bromas constantemente, se ríen a carcajadas y crean un ambiente muy lido y familiar. Recuerdo un día durante el rodaje de una escena romántica en la playa, que una ola gigante sorprendió superíndice 3 a Valentina y a Javier, empapándolos por completo. La escena, por supuesto, tuvo que ser interrumpida, pero todos nos reímos muchísimo. Fue un momento muy divertido y espontáneo. Y no solo eso, también compartieron el vídeo en sus redes sociales. Se convirtió en un fenómeno viral, y los fans de Romance Explosivo no paraban de comentarlo. Incluso crearon memes con la imagen de Valentina y Javier empapados. Fue una locura. Otra anécdota divertida ocurrió durante el rodaje de una escena en un casino. El personaje de Javier debía ganar una gran suma de dinero en el póker, pero resulta que Javier nunca había jugado al póker en su vida. El director, al darse cuenta de esto, decidió contratar a un jugador profesional para que le diera clases intensivas durante unos días. Javier aprendió tan rápido que al final terminó ganándole al jugador profesional en una partida amistosa. Todos quedaron sorprendidos. Y en la escena, se notaba que Javier estaba disfrutando de verdad la partida. Parecía un verdadero taur. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas curiosidades sobre los personajes de Romance Explosivo. ¿Saben que Valentina estuvo a punto de ser interpretada por otra actriz? Es verdad. Inicialmente habíamos elegido a otra actriz para el papel, pero al final, por razones que no puedo revelar, tuvimos que buscar una nueva protagonista. Y cuando vimos a Valentina en la audición superíndice 3N, supimos al instante que era la persona perfecta para el papel. Y no nos equivocamos. La actriz que había sido elegida inicialmente era una estrella consagrada, con una larga trayectoria en el cine y la televisión. Pero su visión del personaje no coincidía con la que tenían los guionistas y los productores. Querían a alguien que pudiera transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de Valentina de una manera más auténtica. Y Valentina lo hizo a la perfección. Aportó al personaje una frescura y una espontaneidad que la convirtieron en la favorita del público. Y en cuanto a Javier, saben que con diéresis copyright él es un músico talentoso. Su además es de ser un gran actor, Javier toca la guitarra y canta de maravilla. De hecho, con diéresis copyright él fue quien compuso la canción superíndice 3N que suena en la escena final del primer capítulo. Es un artista completo. Javier siempre ha sentido una gran pasión por la música. De hecho, antes de dedicarse a la actuación, estuvo a punto de formar una banda de rock. Pero al final se decantó por la interpretación, aunque nunca ha abandonado su amor por la música. A menudo durante los descansos en el rodaje, se le puede ver tocando la guitarra y cantando para el equipo. Tiene una voz preciosa.
Y la canción que compuso para Romance Explosivo es simplemente espectacular. Tiene una melodía pegadiza y una letra que refleja a la perfección la historia de amor de Valentina y Javier. Estoy segura de que se convertirá en un éxito. Y hablando de música, ¿sabían que la banda sonora de Romance Explosivo está compuesta íntegramente por artistas latinoamericanos? Queríamos darle a la serie un sonido único y auténtico, que reflejara la riqueza y la diversidad de la música latina. Por eso hemos contado con la colaboración de algunos de los músicos más talentosos de la región. Desde el reggaetón hasta la salsa, pasando por el pop y el rock, la banda sonora de Romance Explosivo es una explosión de ritmos y melodías que te harán bailar y cantar. Ya verán. Pero volviendo a los personajes, quiero contarles algo más sobre sus historias personales. Valentina, a pesar de su apariencia fuerte y decidida, esconde un pasado doloroso. Su familia fue víctima de la violencia, y ella ha dedicado su vida a luchar contra la injusticia. Javier, por su parte, es un hombre atormentado por sus errores del pasado. Ha cometido acciones de las que se arrepiente profundamente, y está buscando la manera de redimirse. Ambos personajes tienen heridas profundas, pero encuentran consuelo y esperanza el uno en el otro. Su relación es una prueba de que el amor puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Ahora, una pequeña primicia para todos ustedes. En los próximos episodios, vamos a ver a Valentina y Javier enfrentarse a un nuevo y peligroso enemigo. Se trata de una organización criminal internacional que está planeando un atentado terrorista a gran escala. Valentina y Javier tendrán que unir fuerzas para detenerlos, aunque eso signifique poner sus propias vidas en peligro. Las escenas de acción serán aún más espectaculares, y la tensión aumentará a medida que se acerquen al desenlace final. Prepárense para el infarto. Bueno, mis amores, creo que ya se estuvo haciendo un poco tarde, y mi equipo de producción me está haciendo señas para que termine. El tiempo vuela cuando uno se divierte compartiendo con ustedes. Pero antes de despedirme, quiero darles las gracias por acompañarme en este recorrido por el set de Romance Explosivo. Espero que hayan disfrutado de todos los secretos y anécdotas que les he contado. Espero que ahora sientan que conocen un poco mejor a los actores, a los personajes y al equipo que hace posible esta serie que tanto amamos. En resumen, hoy hemos descubierto la increíble química entre Valentina y Javier, los desafíos de grabar una serie como Romance Explosivo, algunas curiosidades sobre los personajes y los actores, y hasta les he adelantado algunas cositas sobre los próximos episodios. Espero que toda esta información les haya resultado interesante y entretenida. Gracias de verdad por estar siempre apoyando nuestro trabajo y llenándonos de energía positiva. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ustedes son la razón por la que nos esforzamos cada día para crear una serie que les guste y que les haga vibrar. Su cariño y su apoyo son nuestro mayor premio. Ahora, quiero pedirles un favor. Du copyright gemme en los comentarios copyright les pareció superíndice 3 el vídeo, copyright fue lo que ese les gustó superíndice 3 y copyright otras cosas les gustaría saber sobre Romance Explosivo. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Queremos saber qué piensan, qué les gustaría ver en los próximos vídeos, y qué tipo de contenido les resulta más interesante. Sus comentarios nos ayudan a mejorar y a ofrecerles lo que realmente quieren. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguna novedad, ningún detrás de cámaras, ningún adelanto exclusivo. Unirse a nuestra comunidad es la mejor manera de estar al día con todo lo relacionado con Romance Explosivo. Los esperamos con los brazos abiertos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos explosivos. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, incluso en medio de la explosión. Hasta la próxima.